Más que un guerrero dragón capítulo 26. Biblioteca del Palacio de Jade. Punto de vista de Tai Lung. Los 5 furiosos yacían en el suelo, magullados y completamente tostados. Nunca habían experimentado un entrenamiento tan intenso como el que acaban de vivir. No fue porque entrenaran más duro o durante más tiempo de lo habitual, sino simplemente porque su salud y sus vidas estaban en juego. Si bien era cierto que Shifu era un maestro severo y estricto, solo era palabras y órdenes. Yo, por otro lado, fui extremadamente duro con ellos en el sentido físico. Entrenaron mucho y practicaron sus técnicas de Kung Fu una y otra vez, refinándolas hasta el límite. Pero entrenar con la comodidad de la seguridad y sin las consecuencias del fracaso solo puede llevarte hasta cierto punto. Al final, tu cuerpo y tu mente se darán cuenta de que no hay riesgo, por lo que no te esforzarás mucho, deteniéndote ligeramente por debajo de tu límite cuando deberías aspirar a superarlo. Sin embargo, hoy fue diferente, ya que los reté a todos a luchar juntos conmigo, en medio de la carrera de obstáculos. La palabra clave es luchar y no entrenar. Sabían que no dudaría en quitarles la vida o incluso lastimarlos, por lo que los llevó al límite. Tuvieron que luchar de una manera que nunca habían pensado para poder sobrevivir. Fue durante una situación de vida o muerte que los animales realmente evolucionamos y superamos nuestros límites. Si el nivel de tus habilidades no se pusiera a prueba en combate real, nunca crecerían. Entonces les di esa oportunidad. Por supuesto, en realidad no iba a matarlos ni herirlos gravemente. Tenía la habilidad suficiente para darles esa ilusión y al mismo tiempo asegurarme de que nunca sucediera nada peligroso. Usé mi reputación y la impresión negativa que tenían de mí para afirmar esa mentira y todos la creyeron. Pensaron que solo estaba haciendo esto para vengarme y que tenía como objetivo matarlos. A sus ojos, apenas escaparon con vida gracias a la suerte. Pensaron que tenía toda la intención de provocar un accidente y matarlos. No funcionaría después de que me conocieran mejor, pero por ahora y con suerte 3 o más veces, seguirían creyendo y creciendo bajo la presión de la vida o la muerte. Coloreame impresionado. Todos sobrevivieron y, lamentablemente, no sufrieron heridas graves. Susurré la última palabra lo suficientemente fuerte como para que apenas la escucharan. Ellos tragaron saliva. Puedes descansar un rato y almorzar. Después de eso, harás entrenamiento de fuerza. Dije mientras los 5 furiosos soltaban un suspiro de alivio. Se quedaron tirados en el suelo cuando los dejé y regresé a Shifu. Esa fue realmente una sesión extraordinaria. Dijo Shifu mientras yo estaba a su lado y observábamos a los exhaustos 5 furiosos. Pareces imperturbable. ¿Estás cansado? Me burlé. No se requiere mucho para educar a un grupo de niños. Shifu permaneció en silencio mientras me miraba con su característica ceja levantada. «Te has vuelto aún más fuerte», dijo Shifu, pero había una pregunta subyacente en su tono. ¿Cómo me volví tan fuerte mientras estaba encarcelado? En todo caso, debería haberme debilitado. No respondí a su pregunta ya que ambos permanecimos en silencio, contentos de disfrutar de la compañía del otro. Nunca fui alguien que hablara mucho y Shifu todavía estaba un poco consciente de mí, por lo que todavía no se sentía cómodo actuando así conmigo. Entonces, de repente, la puerta de la sala de entrenamiento se abrió de golpe y el guerrero dragón entró corriendo. Respiraba con dificultad pero había un aura de pura emoción rezumando de él. «Finalmente estoy aquí, chicos. Estoy listo para entrenar», exclamó en voz alta, pero su actitud alegre se detuvo cuando vio a sus amigos tirados medio muertos en el suelo de la carrera de obstáculos. Sonreí mirándolo antes de caminar hacia él. «Guerrero dragón, sígueme». «¿Qué vamos a hacer? ¿Me vas a enseñar una de las técnicas de los 1000 pergaminos de Kung Fu? ¿Estamos aprendiendo a volar en el aire? ¿Seré capaz de romper rocas gigantes como tú después de esto? Espera. No me digas, ¿me vas a enseñar tu movimiento secreto?», dijo el guerrero dragón emocionado con los ojos brillando de entusiasmo y esperanza. «Guerrero dragón», dije en un tono serio mientras Po perdía todo su vértigo y tragaba saliva. Sabía que llamarlo guerrero dragón en lugar de Po lo hacía sentir incómodo, lo que a su vez lo hacía más receptivo y responsable, así que siempre lo llamé así. «¿Sabías del significado oculto detrás del pergamino del dragón?», pregunté y vi que sus ojos adquirían un brillo inesperado de rara sabiduría. «Sí». Él dijo. «No hay ningún ingrediente secreto. No necesitas agregar nada especial para hacer algo especial, solo tienes que creer que lo es». «Excelente. Eso significa que el cambio en el canon no afectó mucho el crecimiento de su personaje. Aprendió la lección y eso es lo único que importa».
Puedes seguir creyendo esa frase. Estás en lo correcto. Él no estaba. Él era el guerrero dragón y tenía todos los ingredientes secretos, tenía un cuerpo especial, era el elegido del universo, tenía una profecía completa sobre él derrotando a Shen y casualmente era un panda que era una especie extremadamente en sintonía con Ki, un gran poder en este universo. Eso fue lo que lo hizo especial. No simplemente porque crea que lo es. Incluso yo tenía un ingrediente secreto, que era el hecho de que recordaba mi vida pasada. No había ningún ingrediente secreto en mi trasero, estaba lleno de ingredientes secretos. El pergamino era simplemente algo que ocultaba el ingrediente secreto. Después de todo, no sería un ingrediente secreto si no lo fuera. No puedes convencerme de que todo fue una coincidencia. No tengo movimientos ni técnicas especiales para ti. Le dije. Lo único que puedo hacer es aconsejarte que empieces a realizar misiones y ganes experiencia. Era diferente de los 5 furiosos. Tenía un gran talento y un cuerpo único que ayuda en la lucha. Lo mejor que pude hacer fue ofrecer y aconsejar para adquirir más experiencia. No había ningún kung fu o técnica específica que le conviniera. Y yo no poseía el mismo cuerpo increíble que él para guiarlo. Intenté ser el guerrero dragón y fracasé. Sería extraño si intentara decirle al verdadero guerrero dragón cómo serlo. Te unirás a nosotros en el entrenamiento de fuerza, dije y Po se llevó el puño a la mano y se inclinó ante mí. Gracias, maestro Tai Lung. Él dijo. Siempre he sido un fan de todos tus logros a pesar de que te volviste malvado por un tiempo. Así que me alegra recibir tus consejos. Seguro que sabe cómo halagar a la gente. Su tono honesto y sus ojos que no desmentían ningún engaño eran prueba de que creía lo que decía. Tosí un par de veces, pensándolo bien, tal vez debería enseñarte una técnica secreta. Una técnica que había probado muchas veces de camino a casa pero que no pude lograr porque no poseía una enorme reserva de ki como la del guerrero dragón. Necesitaremos una verdadera expedición de campo para esto. Deberíamos ir a buscar a un bandido de la montaña. Dije y miré al sol. Todavía tenemos tiempo. Los 5 furiosos podrían continuar su entrenamiento de fuerza sin mí. El maestro Shifu, su verdadero maestro estaba con ellos. Sígueme. Dije mientras el guerrero dragón se acercaba a mí y caminaba justo detrás. Entonces, maestro Tai Lung. Dijo mientras cambiaba de mi lado derecho al izquierdo. ¿Qué técnica súper asombrosa me estás enseñando? Preguntó con una voz curiosa que se moría por recibir una respuesta. ¿Has oído hablar alguna vez del agarre con el dedo de Wuxi? Le pregunté de nuevo y se quedó boquiabierto. Se quedó helado como una estatua mientras yo seguía caminando con una sonrisa en mi rostro. Rápidamente sacudió la cabeza y me siguió con una sonrisa brillante y ojos brillantes. Finalmente llegó el momento de entender una de las razones principales por las que regresé al Palacio de Jade y decidí convertirlo en mi hogar. Aprender el conocimiento y la sabiduría que se encuentran en la biblioteca del Palacio de Jade. En concreto todos los conocimientos relacionados con el Ki. No se trataba solo de estudiar sino también de practicar y realizar investigaciones. Caminé por el salón sagrado de los guerreros que estaba en medio de reparaciones mientras pensaba en las diferentes posibilidades del Ki. Pensé que mis conocimientos de otro mundo serían extremadamente útiles. Aunque ese mundo no tenía Ki, recordé haberlo practicado y haber aprendido sobre las bases y la teoría del Ki durante mi entrenamiento para dominar cada Kung Fu. No solo eso, había muchas ficciones, que en este punto, estaba seguro de que eran reales, que trataban sobre el poder del Ki u otras habilidades relacionadas. Podría usar ese conocimiento e intentar aplicarlo en este mundo. Quién sabe, tal vez incluso pueda replicar poderes ficticios. Con suerte, mi tiempo leyendo esas novelas de cultivación también será útil. Mientras pensaba, ya había llegado a la biblioteca y abrí la puerta para contemplar las filas de estantes en la pared y los miles de pergaminos que contenían. La razón por la que no visité la biblioteca de inmediato fue que quería resolver todo lo demás antes de concentrarme en mis estudios. No podría tener otras distracciones. Vamos a empezar. Dije con una sonrisa y cerré las grandes puertas de la biblioteca. Cuando volvió a abrir las puertas, esperaba salir más sabio y con un nuevo avance. Capítulo 27. Ki y paz interior. Punto de vista de Tai Lung. Durante el mes siguiente, permanecí encerrado en la biblioteca del Palacio de Jade leyendo los innumerables pergaminos que contenían conocimientos de este mundo. Desafortunadamente, no había mucha información sobre cómo dominar el Ki como esperaba. Tal vez Owain lo hizo a propósito para evitar que ese poder cayera en las manos equivocadas, o tal vez era demasiado raro para documentarlo.
Yo no lo sabía. De los innumerables pergaminos, solo unos 10 mencionan el uso de ki para afectar el mundo exterior. Pero incluso entonces, se ocuparon de las enseñanzas sobre cómo utilizar el ki para curar a otros o dar vida a plantas muertas. No había ni un solo pergamino que tratara sobre ki y cómo podría usarse en el combate. Lo cual tenía sentido ya que definitivamente lo habría aprendido en el pasado si así fuera. Aunque ese podría ser el caso, el tiempo que pasé en la biblioteca fue muy beneficioso. Incluso los pergaminos o la teoría de Kung Fu que había estudiado en el pasado, después de recuperar recuerdos de mi vida pasada, me dieron una nueva perspectiva y pude comprenderla de una manera diferente. También aprendí nueva información que había considerado inútil en el pasado. Específicamente sobre las especies que se pensaba que se habían extinguido hace cientos de años. Owai habló de la especie humana en uno de sus pergaminos que anotan todas las especies de este mundo. Allí se mencionó que los humanos eran animales frágiles y sin pelo que nacían inferiores a otros animales en casi todos los sentidos. También habla de cómo la gente consideraba a los humanos extremadamente feos y, a menudo, los tomaban como esclavos. Eran buenos trabajadores y esclavos porque podían realizar trabajos pequeños durante mucho tiempo. Tenían una gran resistencia cuando se trataba de actividad física no tan intensa. Era porque podían producir sudor y su cuerpo sin pelo hacía que rara vez se sobrecalentaran y pudieran trabajar durante más horas. La gente que vivía en Mongolia solía realizar un gran comercio de esclavitud humana, pero a partir de ahora, los humanos se consideraban extintos. Al principio no sabía cómo reaccionar ya que solía ser de la misma especie en mi vida pasada, pero no me afectó tanto como esperaba. También pude leer los otros pergaminos que Owai había escrito mientras estaba encarcelado y debo decir que, aunque lo odié por lo que me hizo, también lo respeté mucho. Su sabiduría y conocimiento no conocían límites. También fue el creador del Kung Fu, algo de lo que me enamoré, así que era difícil no respetarlo. También salía con frecuencia para entrenar a los 5 furiosos y hacer algo de ejercicio durante el mes que estudié. Mi relación con los demás iba lenta, pero al menos ahora me veían como un compañero residente del Palacio de Jade y no simplemente como un villano que se alojaba aquí. Me había tomado en serio mi papel como mayor y mayor, guiándolos y enseñándoles con mi conocimiento limitado. Con toda la sabiduría que cité de mi vida pasada, creo que su sentimiento negativo hacia mí se estaba convirtiendo poco a poco en respeto. Hoy marcó el final de mi sesión de estudio cuando salí de la biblioteca y cerré la puerta. No había obtenido la iluminación que esperaba pero salí más sabio. Yo era un guerrero y nunca me gustaron estas cosas de tipo académico, así que creo que hice un buen trabajo concentrándome solo en la lectura durante todo un mes. Salí del salón de los guerreros y bajé las escaleras mientras me dirigía hacia el melocotonero de la sabiduría celestial. Cuando llegué al Peachtree, me paré al borde del acantilado y disfruté del paisaje del Valle de la Paz. Fue hermoso. Podía entender por qué Owai había decidido hacer de este lugar su hogar permanente. El hermoso paisaje de China tenía un sentimiento místico. Había un sol brillante en el horizonte que iluminaba el cielo de un azul claro. Las nubes se extendieron como olas en el cielo mientras algunas descendían lo suficiente como para ocultar la cima de las montañas. Había montañas altas del tamaño de rascacielos y montañas rocosas cubiertas de algas verdes. Una poderosa cascada dio forma a la tierra mientras su rítmico choque generaba un sonido melodioso. El canto de la naturaleza. Respiré profundamente y asimilé el mundo que me rodeaba. Luego me metí bajo la sombra del Peachtree, me senté con las piernas cruzadas y comencé a meditar. Cerré los ojos y me desconecté del resto del mundo y solo me concentré en mi fuerza vital o, en este caso, ki. El mundo perdió toda su identidad cuando se me abrió una nueva perspectiva del universo. Un universo donde todo estaba compuesto de energía llamada Ki. Era un concepto enseñado por el propio Owat. Era un estado de absoluta paz entre la mente y el espíritu. La forma en que alguien logra la paz interior es diferente de persona a persona. Pero sobre todo implicó la aceptación de uno mismo. Ya sea tu pasado, tu arrepentimiento, tu error, tu defecto o tu identidad. Cuando aceptas todo esto, cuando te aceptas a ti mismo, alcanzas la paz interior. Aunque parezca simple, fue muy difícil de lograr y los maestros de Kung Fu pasaron toda su vida tratando de lograr la paz interior y la mayoría de ellos fracasaron. Después de todo, ¿cómo puede alguien aceptarse verdaderamente a sí mismo? Si a una persona se le diera la oportunidad de cambiar algo de sí misma, ¿lo rechazaría y elegiría quedarse exactamente como está?
Ya sea talento, apariencia, atributos físicos, educación, errores del pasado, etc. Todos querían cambiar, solo unos pocos elegidos podían sentarse y decir: estoy contento con ser yo mismo. Ya sea mi pasado, cómo crecí, quién soy, lo acepto todo. Fue por esto que los maestros que eran mayores alcanzaron la paz interior. Cuando eres viejo, no eres tan ambicioso. No deseas muchas cosas. Sientes que has vivido tu vida y ya no hay mucho que puedas hacer. De ahí que sea fácil aceptarse a uno mismo. Un alma joven, por otro lado, siempre querría ser más fuerte, más rica, ser amada, desear una educación diferente, arrepentirse de sus decisiones en la vida, etc. Esto le impide alcanzar la paz interior. En este estado armonioso donde el espíritu y la mente están en paz, puedes aprovechar el flujo del universo. Esto lo logras volviéndote uno con el mundo. En este mundo, solo los seres sintientes tienen la dificultad de aceptarse a sí mismos. Un árbol acepta que es un árbol, y también lo hacen la roca, la montaña, el cielo y las nubes. Un árbol nunca había querido cambiar. Una roca nunca deseó ser una montaña. Entonces, cuando finalmente alcanzas la paz interior, te vuelves como el mundo mismo. Si no puedes aceptarte a ti mismo, ¿cómo podrá aceptarte el mundo? Por lo tanto, en el estado de paz interior que era la autoaceptación, eres aceptado como una parte natural del mundo. Tu ki comenzó a filtrarse fuera de tu cuerpo para interactuar con el mundo exterior y volverse uno con el mundo. Al hacer esto, estás utilizando inconscientemente tu ki para hacer que sucedan milagros a tu alrededor. Así es como funciona la paz interior y el poder que otorga. De lo contrario, no tenía sentido cómo Po pudo atrapar las balas de cañón que le disparaban. No era un maestro en la técnica para poder redirigir la fuerza del cañón, y no tenía sentido cómo los cañones no perdían su energía luego de ser detenidos, él estaba usando su ki para hacer milagros. A medida que te vuelves uno con el mundo, al aceptarte a ti mismo, tu ki se filtra fuera de tu cuerpo. Luego podrás utilizar tu ki hasta un pequeño margen e influir en el mundo. Sin embargo, no mucho, ya que el mundo en el que puedes influir se limita a algo cercano a ti. Lo usé una vez para ralentizar el tiempo desde mi perspectiva, Po lo usó para detener y redirigir balas de cañón y se decía que Owai intensificaba sus sentidos hasta el punto de que podía escuchar el aleteo de las alas de una mariposa. Como dije, crea pequeños milagros. A medida que te vuelves uno con el mundo, puedes cambiarlo y controlarlo como si fuera tu cuerpo. Todo esto se hizo con la energía universal llamada Ki. Eso es lo que significaba aprovechar el flujo del universo. Aprovechar el ki era aprovechar el flujo del universo. Exhalé cuando sentí que mi ki se filtraba fuera de mi cuerpo para interactuar con el mundo. Era la primera vez que realmente meditaba así y en ese instante hice un descubrimiento importante. Cuando todos los demás obedecían las reglas del universo, yo tenía que ser diferente. Solo tenía que ser problemático y salir único. ¿Qué significa esto siquiera? Tengo dos ki diferentes dentro de mí. El otro era mío, era de color blanco y tengo este ki desde el mismo momento en que aprendí a infundir ki en mis ataques. Pero el otro era nuevo, era de color azul y se quedó en la parte más profunda de mi cuerpo y espíritu. Me concentré más mientras miraba profundamente dentro de mí. Mi ki tenía dos capas, la capa exterior estaba hecha de ki blanco familiar, pero en el fondo, debajo de mi ki blanco había un ki azul. Tenía una idea de por qué tenía dos ki, pero no tenía sentido. Sería más lógico si tuviera un ki más grande o si mi ki original cambiara. Entonces, ¿por qué tenía dos tipos de ki? Dejé escapar un suspiro porque sabía que no obtendría respuestas de nadie. Probablemente yo era el único que tenía este problema y tendría que encontrar las respuestas por mi cuenta. Con suerte, no fue nada malo. Mi pensamiento se vio interrumpido cuando sentí un contacto repentino en mi espalda. Instantáneamente me animé y me giré para ver a Tigresa sentada detrás de mí apoyando su espalda en la mía. Estaba tan concentrado que no me di cuenta del mundo exterior. No podría hacer esto en ningún otro lugar que no fuera mi casa. Esta fue una de las razones por las que decidí vivir en el Valle de la Paz. ¿Qué estás haciendo? Le pregunté a lo que ella simplemente procedió a ponerse cómoda apoyándose contra mí. Estaba aquí para llamarte para cenar. Dijo y miré al cielo. El sol empezaba a ponerse y ya había llegado la tarde. Y. Me detuve mientras le preguntaba qué estaba haciendo. No sé. Dijo y cerró los ojos antes de derretirse en mi espalda, se siente bien estar cerca de ti. Me quedé desconcertado y un poco nervioso. Rápidamente sacudí la cabeza al darme cuenta de la razón por la que ella se sentía cómoda conmigo.
Fue debido a mi ki que se estaba filtrando a mi alrededor. Nada más. Ki era la energía universal del mundo, por lo que debe haber sido rejuvenecedor simplemente estar cerca de mí. Mi ki estaba afectando su cuerpo, llenándola de energía y disminuyendo su agotamiento por el entrenamiento. Me dejé llevar y dejé de estar en mi estado de paz interior mientras me apoyaba en ella también. Tal vez no haga daño descansar así hasta que mi ki regrese lentamente a mi cuerpo. El ki que estaba fuera de mi cuerpo regresó lentamente a mi cuerpo mientras descansaba, sin meditar ni concentrarme. Tigresa ronroneaba suavemente mientras se apoyaba en mi espalda. Parecía estar divirtiéndose. Volví a mirarla y a la pequeña sonrisa de satisfacción en su rostro. De todos los estudiantes del Palacio de Jade, mi relación con Tigresa fue la mejor, seguida de cerca por Po. Tal vez fue debido a los días que pasamos viajando o tal vez fue porque yo personalmente le estaba enseñando Kung Fu ya que teníamos fuerza y constitución similar. Pero he llegado a preocuparme un poco por ella. Como una hermana menor que nunca tuve. Entré en paz interior y mi ki, que regresaba a mi cuerpo, detuvo su flujo y se filtró nuevamente. No estará de más dejarla disfrutar esto un poco. Había entrenado duro el mes pasado. Entonces ella merece descansar. ¿Por qué tengo que entrenar tan duro, padre? Un pequeño cachorro de leopardo de las nieves le preguntó una vez a Shifu. Estaban en medio del entrenamiento y aunque el cachorro escuchaba cada instrucción que le daban y repetía las mismas acciones que Shifu hacía tantas veces como le indicaban, faltaba algo. No había ningún propósito en sus ojos, ningún significado en sus movimientos. Para él era como una obra de teatro o una tarea. Era algo que tenía que hacer ya que su padre quería que lo hiciera, nada más. Shifu se da cuenta de esto. El cachorro tenía un talento y un potencial infinitos, era un diamante, uno entre 1.000.000. Pero el talento solo puede llevarte hasta cierto punto. Necesitas ambición, una razón para ir más allá del límite mortal. Una razón para persistir. Shifu miró al joven cachorro que tenía casi su altura, aunque podría ser joven. No pudo evitar la amplia sonrisa que apareció naturalmente en su rostro. Estás destinado a la grandeza, Tai Lung. Dijo Shifu y acarició la cabeza del cachorro que se inclinó ante su toque, siempre ansioso de afecto. Para alcanzar tu destino, necesitarás fuerza. Shifu le dijo mientras el joven cachorro escuchaba sus palabras como si fueran las palabras de un dios. Serás el guerrero dragón. Es tu destino. Shifu dijo, mirando a los ojos creyentes de los cachorros. Por eso te llamé Tai Lung. Tai Lung significa gran dragón. Shifu creía firmemente que Tai Lung iba a ser el guerrero dragón porque el maestro Owai le había dicho una vez que algún día entrenaría al guerrero dragón. Por eso se había convertido en un maestro en el Palacio de Jade y por eso comenzó a aceptar estudiantes. El guerrero dragón iba a ser un genio, un guerrero como el mundo nunca había visto antes. Y en la mente de Shifu, Tai Lung encajaba en ese criterio. Shifu miró los ojos llenos de vida del niño y creyó firmemente que su hijo estaba destinado a la grandeza. Si realmente estuviera destinado a entrenar al guerrero dragón como había dicho el maestro Owai, entonces sería Tai Lung. Su hijo y un genio como nunca antes había visto. ¿De verdad, padre? ¿Lo prometes? Sí, mi pequeño Tai Lung. Dijo Shifu y asomó la nariz, y no me llames padre mientras entrenas. Llámame maestro. Tai Lung asintió con una sonrisa feliz y comenzó su entrenamiento nuevamente. Esta vez, sus movimientos y técnica fueron exactamente los mismos pero Shifu vio el gran cambio. Ahora sus movimientos no eran meras consecuencias de una orden. De nuevo. Dijo Shifu con una sonrisa mientras comenzaba a enseñarle al futuro guerrero dragón. El leopardo de las nieves, Tai Lung, ya era adulto y destruyó todas las carreras de obstáculos en la sala de entrenamiento. Había ido más allá de las expectativas de Shifu y con cada nuevo logro, estaba seguro de que Tai Lung era verdaderamente el guerrero de la profecía, el guerrero dragón. Shifu era el animal más orgulloso de toda China. Es por eso que hago todo esto para ser honesto. Shifu escuchó la voz de Tai Lung mientras salía de su ensoñación. Miró a su hijo, que le sonreía mientras estaba parado en el centro de la carrera de obstáculos rota. La sala de entrenamiento ya no podía soportar el poder de Tai Lung y su Kung Fu. ¿Indulto? Preguntó Shifu con una ceja levantada. Padre. Tai Lung sonrió, dije que tu sonrisa orgullosa es la razón por la que siempre he ido más allá y por la que me esforcé tanto. Rara vez sonríes. Tai Lung parecía un poco avergonzado por lo que estaba diciendo, pero de todos modos era honesto. Me alegro cuando puedo hacerte sonreír. Shifu volvió a sonreír cuando su hijo dijo eso.
Pero notarás que su sonrisa era un poco más orgullosa que las anteriores. Te dije que no me llamaras padre mientras entrenaba. Pero un melocotón no puede derrotar a Tai Lung. Shifu le gritó a su maestro. No pudo comprender cómo Owai le estaba diciendo que el panda podría ser el guerrero dragón. ¿Qué vio en ese panda? Él es solo un panda, no es un guerrero, ni siquiera ha entrenado Kung Fu y cómo puede proteger a alguien cuando ni siquiera puede cuidarse a sí mismo adecuadamente. Él es solo un panda y siempre será un panda a los ojos de Shifu. Pero tal vez pueda, dijo Owai sabiamente mientras miraba a los ojos de Shifu. Dos orbes de sabiduría infinita se encuentran con otros confusos. Si estás dispuesto a guiarlo, nutrirlo, creer en él. Owai le dijo mientras el corazón de Shifu temblaba. Solo tienes que creerle a Shifu. Dijo Owai justo antes de que su cuerpo se convirtiera en pétalos de rosa y abandonara el mundo de los mortales. Shifu tomó en serio sus palabras y fue hacia el panda. A partir de entonces, respetando las últimas palabras de su maestro, empezó a creer. Entrenó al panda para que se convirtiera en el guerrero dragón. Y por mucho que él mismo no lo creyera, por mucho que el panda lo decepcionara. Al final se da cuenta de que se equivocó. De hecho, Po era más que un simple panda. Po era el guerrero dragón. Te rendiste conmigo. Dijo Tai Lung mientras se cernía sobre el pequeño cuerpo de Shifu. No creíste en mí. Tai Lung dijo, Shifu había dejado de creer en su hijo. ¿Qué padre se da por vencido con su hijo? Shifu no tenía excusa. Creía en el panda y nunca se rindió con él. Sin embargo, no pudo hacer lo mismo con el cachorro al que llamó su hijo. Shifu abrió los ojos mientras miraba el techo de su habitación. El primer rayo de sol lo había despertado de su letargo. ¿Fue eso un sueño? ¿Fue una pesadilla? Shifu se levantó de la cama y comenzó su día. Él era el maestro de su alumno, tenía que enseñar con el ejemplo para que no pudiera quedarse en la cama. Pensándolo bien, tal vez pueda. Hoy era el primer día después de que Tai Lung terminara su sesión de estudio, por lo que le había dicho a Shifu que se haría cargo del entrenamiento matutino para enseñarle algunas cosas a su junior. La presencia de Tai Lung había cambiado mucho por aquí. No solo para él sino también para sus alumnos. Los 5 furiosos se estaban volviendo más fuertes que nunca bajo el ejemplo de Tai Lung. Su mera presencia parecía ser un muro para ellos, algo que intentaban escalar una y otra vez, y en el proceso, los hacía más fuertes. Los frecuentes combates y enseñanzas los empujaron a ser más fuertes también. En concreto, Tigresa y Pon estaban mejorando a pasos agigantados. A Tai Lung le había gustado la joven Tigresa porque le había estado enseñando Kung Fu y le había dado entrenamientos especiales. Fue agradable verlos llevarse bien como hermanos adoptivos. Shifu nunca pudo borrar su sonrisa cuando vio a Tai Lung enseñarle a Tigresa como un hermano enseñando a su hermana menor. Tigresa también parecía tener en alta estima a Tai Lung, lo cual era natural ya que posiblemente sea el maestro de Kung Fu más fuerte de toda China. No, por otro lado, sentía una gran admiración por Tai Lung. Lo ve como un rival y alguien a quien debe ser igual si quiere lucir con orgullo el título de guerrero dragón. Po también parecía estar siendo enseñado por Tai Lung, pero de una manera diferente. Saldrían juntos a cazar bandidos, que también era el deber de Po como guerrero dragón, y cuando regresaban, Po siempre aprendería un par de cosas. Shifu casi había perdido la cabeza cuando Po regresó con la capacidad de usar el dedo Wuxi. Se creía que era solo una leyenda o una historia popular ya que nadie había podido dominarlo, pero el panda llegó a casa emocionado y dijo que aparentemente Tai Lung le había enseñado el movimiento. ¿Qué dolor de cabeza fue ese? Shifu tuvo que educarlo adecuadamente sobre los peligros del movimiento y le hizo prometer que solo lo usaría como la última carta de triunfo. La presencia de Tai Lung también cambió a Shifu mientras hacía todo lo posible por reconectarse con su hijo. Fue lento, pero se podría decir que tenían una buena relación. El vínculo infantil y alegre había desaparecido, en su lugar estaba el respeto que se tenían el uno al otro. Reconociendo que ambos eran mortales y cometieron errores, pero han crecido. Hablando de eso, Shifu se dio cuenta de que hoy era el día en que Tai Lung dijo que lo ayudaría a lograr la paz interior. Shifu no sabía cómo pero su hijo había logrado la legendaria paz interior mientras estaba en prisión. Cómo Tai Lung pudo lograr tal cosa después de lo que le hizo y cómo todos le hicieron daño era un misterio. Aunque justo después del shock inicial, el corazón de Shifu casi estalló de orgullo mientras miraba a su hijo. Bien, tengo que apresurarme al campo de entrenamiento. Dijo Shifu después de refrescarse y se dirigió directamente al campo de entrenamiento del Palacio de Jade.
Cuando llegó allí, fue recibido con la vista de los 5 furiosos peleando entre sí mientras Tai Lun observaba desde un lado con su siempre presente ceño fruncido. Fue uno de los peores rasgos que obtuvo de él. Tai Lun siempre tenía el ceño fruncido permanentemente, al igual que Shifu. Aunque a Shifu le hubiera encantado más una sonrisa que un ceño fruncido en el rostro de su hijo, también sintió que era gracioso cómo se lo quitó. De tal palo, tal hijo, supongo. Shifu pensó para sí mismo. Tai Lun lo miró mientras se acercaba y con una pequeña sonrisa lo saludó. Buenos días, hijo. Shifu le devolvió el saludo. ¿Listo para tu entrenamiento? ¿Lo estamos haciendo ahora mismo? Preguntó Shifu. Sí, lo haremos ahora. Y luego podrás meditar e intentar alcanzar la paz interior durante el resto del día. Afirmó Tai Lun. No estoy seguro de cómo funciona. Estás hablando como si yo fuera a aprender la paz interior de la noche a la mañana. Basta, Tai Lun dijo. Estás cerca y, con mi ayuda, no pasará mucho tiempo hasta que puedas alcanzar la paz espiritual y mental. ¿En realidad? Preguntó Shifu, había pasado la mitad de su vida tratando de alcanzar la paz interior, por lo que dudaba que fuera tan fácil. Sí, es un concepto simple. Tai Lun dijo. Además, eres viejo. Por supuesto, no te ofendas. Los ojos de Shifu temblaron, algunos tomados. Pero mira quién está hablando, tú no eres un joven. Tai Lun se rió de su comentario. Bueno, gracias a Owai, mi cuerpo apenas tiene 20 años. Ni siquiera he alcanzado mi mejor momento todavía. Esa fue una declaración increíble. Tanto por la capacidad de Tai Lun de agradecerle a Owai por algo y darse cuenta de que siempre hay algo bueno incluso en algo malo. Y que su hijo, posiblemente el guerrero más poderoso de China, todavía no estaba en su mejor momento físico. Eso significa que sería incluso más fuerte de lo que era ahora. Tai Lun había crecido mucho durante el tiempo que no lo había visto. Le duele como padre y maestro que su hijo estudiante haya crecido tanto en carácter cuando él no estaba allí para presenciarlo. Tai Lun todavía tenía la oscuridad que Owai vio en él, eso era obvio para Shifu al mirar todas las cosas que su hijo había hecho después de la prisión. Lo que hizo al regresar a casa, lo que les hizo a los bandidos de la montaña, etc. Pero al mismo tiempo, Shifu también vio algo que estaba demasiado ciego para ver en el pasado. Tai Lun era un tipo malo que intentaba ser bueno. Ese simple hecho por sí solo lo había hecho mejor que la mayoría de las personas en este mundo. Lo único que lamenta Shifu es que nunca vio este lado de él en el pasado. Tal vez si pudiera viajar 20 años atrás en el tiempo, iría a encontrarse con su hijo y le diría, no se nace malvado. Es posible que hayas tomado el camino equivocado, pero siempre podrás corregirlo. Todo el mundo comete errores, pero mientras aprendas de ellos, está bien. Te ayudaré. Creo que tienes en el corazón ser bueno, hijo. No importa lo que Owai vea o diga. Eres mi hijo, te conozco. Así que deja de hacer alboroto y vuelve a casa. Pero no existía el botón de rebobinado. No puedes cambiar el pasado ni retractarte de tus acciones. O en este caso la inacción. Entonces, ¿vamos a algún lugar tranquilo? Preguntó Tai Lun, sacándolo de sus pensamientos. Lograr la paz interior fue simple, no fácil. Después de que terminó la enseñanza y Tai Lun le contó todo lo que sabía sobre la paz interior, el problema de Shifu se hizo obvio. Necesita perdonarse a sí mismo y aprender a aceptarse a sí mismo para alcanzar la paz interior. Lo que realmente se traduce en es imposible. En la cabeza de Shifu. Nunca podría perdonarse a sí mismo. Tai Lun le había dicho que lo perdonaba y que entendía la posición y acción de Shifu en ese momento. Su hijo también dijo que él mismo tenía la misma culpa. Pero Shifu estaba divagando. Fue su culpa. Como padre, la culpa de su hijo también era culpa suya. Como maestro, la acción de su alumno también fue culpa suya. Lo que sea que Tai Lun mereciera ser encarcelado o ser llamado malvado, Shifu lo hizo. Él hizo ese Tai Lun. Así mientras permaneciera en su mente la vívida imagen de una taza inocente que amaba y defraudaba. Shifu nunca podrá perdonarse a sí mismo. Pero ¿a quién le importa? ¿Quién necesita paz interior? Soy feliz tal como están las cosas. Se dijo a sí mismo, fingiendo meditar cuando en realidad estaba mirando a Tai Lun enseñando a Po y los 5 furiosos. No necesitaba paz interior para seguir adelante desde aquí. Él cree que pase lo que pase en el futuro lo superarán juntos. ¿Eh? Dijo Shifu en voz alta mientras miraba su cuerpo que lentamente estaba perdiendo su ki verde. Finalmente, después de años de entrenamiento, Shifu había alcanzado la paz interior. Y pensar que era así de simple.
Punto de vista de Tai Lung. Me gusta creer que soy alguien que aprende de sus errores. Una persona que puede reflexionar sobre sus acciones pasadas para actuar mejor en el futuro. Cada día soy mejor que ayer. Todos los días trabajo con la esperanza de ser aún mejor mañana. Así que puedes imaginar cuánto me molesta que un oso cualquiera en la ciudad de Mielin, alguien que ni siquiera fue mencionado en las películas, haya podido abrumarme, aunque sea brevemente. Ha estado en mi mente desde ese día. Me hizo cuestionar mi propia fuerza y la fe que tenía en mí mismo como el más fuerte. Por supuesto, podría poner un montón de excusas como que la fuerza de Wu Boa que me abruma tiene el costo de su vida, se convirtió en una bestia sin sentido así que incluso si me abruma, nunca estuve en peligro, o el hecho de que no estaba exactamente en mi mejor forma mientras peleaba contra él. Pero esas fueron, al final, excusas. El hecho de que alguien pudiera abrumarme, sin importar el método o el inconveniente, era completamente inaceptable. Estaba tratando de convertirme en el más fuerte en la historia de este mundo, por lo que, en mi opinión, ser el ser vivo más fuerte del presente era lo mínimo. Había personas como Owai, Jindao, Kai e incluso el futuro Po que eran todos más fuertes que yo de lo que yo era ahora. Para añadir sal a la herida, todos ellos eran personas de China. Si tomamos el mundo entero, ¿tenía confianza en que era el más fuerte del mundo en este momento? Aunque como mundo de Kung Fu, China naturalmente domina al resto del mundo en lo que respecta a fuerza, el punto sigue en pie. Incluso Wu Bao era alguien desconocido. Sin embargo, él era tan poderoso que realmente me abrió los ojos porque sucedieron muchas cosas durante mi encarcelamiento y había amenazas ocultas en este mundo. Necesitaba hacerme más fuerte. Mucho más fuerte de lo que soy ahora. Quería poder derribar reinos e imperios por mí mismo. Ser el más fuerte en una pelea 1-a-1 no era suficiente. Tampoco estaba tratando de volverme más fuerte dominando el ki únicamente. Especialmente cuando era un caso único que tenía 2 ki dentro del cuerpo, ni siquiera sabía cuándo podré usar ki como quería. Entonces necesitaba una forma diferente de hacerme más fuerte. Afortunadamente, tengo el método adecuado para hacerme más fuerte. Fue la mayor bendición que tuve, una que pronto me haría más fuerte que nunca. Conocimiento de otro mundo. Tampoco se limitó a un mundo, ya que el mundo moderno contenía el conocimiento de otros mundos diferentes en forma de ficción. Se pensaba que eran ficción, pero eran reales. Yo era la prueba de eso, lo que significa que otro mundo que se creía ficción también era real. En mi vida pasada, fui un entusiasta del Kung Fu que no pensaba ni soñaba más que con el Kung Fu durante toda mi vida. Pasé toda mi vida practicando Kung Fu real y otras formas de artes marciales. No solo eso, tenía el hobby de leer cuentos, novelas, manga y ver animes, películas, programas de televisión, etc. que tuvieran algo que ver con las artes marciales. Junto con el conocimiento que tenía de este mundo del Kung Fu al dominar los 1000 pergaminos de Kung Fu, que era todo lo que Kung Fu había creado Owai, mi conocimiento de las artes marciales y el Kung Fu era vasto. El maestro Owai fue el creador del Kung Fu, no el creador de todos los estilos de Kung Fu que existieron en este mundo. Así que no estaba bromeando cuando dije que podría superar el conocimiento de Owai en lo que respecta a diferentes estilos y técnicas de Kung Fu. Pero la pregunta era si podría replicar y utilizar ese conocimiento en este mundo. ¿Podría utilizar artes marciales de diferentes mundos? Dime, ¿tal vez taekwondo de renovación? ¿Puño aplastante de rocas con corriente de agua? Al principio pensé que no. Un mundo diferente funciona con diferentes lógicas y sistemas de energía, por lo que no debería poder copiarlos. Quizás usar la teoría detrás de ellos para crear estilos similares. Pero luego me di cuenta de que podía crear milagros a pequeña escala. Mientras estaba en un estado de paz interior y mi ki se volvía uno con el mundo, podía lograr hazañas imposibles. Puedo hacer más que simplemente atrapar cañones, lo cual debería ser lógicamente imposible. Puedo hacer más que mejorar mis sentidos. Podría hacer más que ralentizar el tiempo desde mi perspectiva. La gente en este mundo estaba atrasada, incluso con toda la sabiduría que tenía Owai, cuando se trataba de imaginación y una forma de usar un poder, se quedaba corto. Paz interior, la capacidad de crear milagros a pequeña escala. Puede que no sea mucho para las personas nacidas en esta era como Po y Owai más que una mejora básica, pero para mí, el que posee conocimiento de otro mundo, hará toda la diferencia del mundo. Es como darle un puñal a alguien con manos y a alguien sin manos. El que encontraría más utilidad con la daga era el de las manos. Similar a eso, tengo algo especial. Algo que tanto Owai como Po no tenían aunque pudieran ser los elegidos del universo.
Empecé a reírme locamente mientras mi risa resonaba en el charco de lágrimas asustadas. Era el lugar donde Shifu entrenó a Po para que fuera lo suficientemente fuerte como para enfrentarme. También se decía que era el lugar de nacimiento del Kung Fu. Había venido aquí con la esperanza de descubrir un método que pudiera utilizar para fortalecerme y mejorar. Y tal como esperaba, lo hice. Shumpo o pasos rápidos. Era un movimiento especial que te permitía moverte del punto A al punto B más rápido de lo que el ojo podía seguir. El concepto detrás de la técnica era cubrir una distancia con la menor cantidad de pasos. Sonaba imposible si no tuvieras su Reiatsu o si no fueras un Shinigami. ¿Cómo voy a cubrir la misma distancia con menos pasos? ¿Debería dar zancadas más largas? No era lógico y se necesitaría un milagro para hacerlo. Pero con la ayuda de la paz interior y su capacidad de crear pequeños milagros, podré hacerlo. Puedo crear ese milagro que necesitaría para ejecutar esa técnica. Aunque todavía no puedo afectar el mundo exterior como lo haría un maestro de Ki, al menos puedo lograr lo imposible cuando se trata de mi propio cuerpo y el área cercana a mí. Eso era todo lo que necesitaba para copiar otras técnicas y artes marciales. Sería más que suficiente para compensar la diferencia de lógica o sistema de energía. ¿Qué otras técnicas podría aprender y replicar? ¿Rokushiki? Me encantaría tener a Tekai para mi defensa. Sería más fácil replicar técnicas que artes marciales completas. Tengo que ser prudente a la hora de copiar, ya que demasiadas técnicas arruinarían mi estilo de lucha. Necesito elegir técnicas que se adapten a mi estilo de lucha y dominar nuevas técnicas una a la vez. Pero lo primero que necesitaba aprender era una técnica de movimiento. El mundo de Kung Fu Panda carecía extremadamente de técnicas de movimiento, especialmente una que se adaptara a mi estilo, así que esta será la primera técnica que aprenda. Después de todo, como dijo una vez un artista marcial, en el mundo del Kung Fu, la velocidad define al ganador. Cubrir una distancia entre el punto A y el punto B con la menor cantidad de pasos, ¿eh? Me pregunté mientras caminaba hacia un lugar que tenía una llanura abierta donde podía moverme libremente. No parece demasiado complicado. Hay más técnicas sin sentido en este mundo. Me dije a mí mismo cuando finalmente comencé mi viaje hacia la fuerza. No necesitaba seguir el camino de este universo hacia la fuerza. Crearé uno por mi cuenta. Un verdadero guerrero aprovecha al máximo cada ventaja y arma que tiene. Pongamos eso a prueba, ¿de acuerdo? La capacidad de crear pequeños milagros con la paz interior, mi conocimiento de diferentes mundos y mi genialidad en el Kung Fu. Veamos hasta dónde me puede llevar eso. Capítulo 30. El combustible de los milagros. Punto de vista de Tai Lung. A veces es aconsejable descansar, hijo. Escuché la voz de Shifu desde arriba mientras me miraba desde un acantilado. Ni siquiera levanté la vista para encontrarlo mientras continuaba concentrándome en el entrenamiento. Frente a mí había una vasija de barro gigante que casi duplicaba mi tamaño. La vasija estaba hecha de una fina capa de arcilla, por lo que era extremadamente frágil. Incluso si un civil lo golpeara, seguramente se rompería ya que también estaba lleno de agua hasta el borde. No tengo tiempo para esas cosas, Shifu, dije y continué concentrándome en mi ki que cubría mi cuerpo. Después de meses de entrenamiento, mi ki no solo se estaba escapando sino que yo lo estaba controlando. Me concentré en el sentimiento de mi ki, deseando que cumpliera mis órdenes mientras visualizaba el milagro que quería crear. No fue solo un milagro, ya que tenía una explicación algo lógica detrás. Una teoría, y he visto a otros hacerlo en forma de anime. El nivel de milagro que necesitaba era pequeño, lo suficiente para hacer que la técnica explotara y cobrara vida. Técnica de armamento. Destrucción interna. Dije y golpeé hacia adelante con una velocidad vertiginosa, pero mi puño se detuvo justo antes de golpear la vasija de barro. Mi golpe se detuvo, pero la fuerza detrás del ataque no desapareció. En cambio, avanzó unos centímetros sin siquiera necesitar un medio. Y entonces aterrizó mi ataque. Mi ataque atravesó la vasija de barro y explotó directamente el agua que contenía. El agua salpicó violentamente como en una erupción volcánica y casi se vació por completo. Sin embargo, cuando miré la vasija de barro, no había absolutamente ningún dagame en ella. Mi ataque se había saltado la parte exterior y solo atacó el interior. Necesitaba dominarlo más para poder usarlo en un instante sin siquiera tener que concentrarme mucho. Necesitaba convertirlo en algo natural, como un puñetazo normal. Desarrollé esta técnica gracias a Urubao. Para realmente humillarlo, necesitaba meter mi mano en su garganta y atacar sus entrañas de esa manera.
Aunque funcionó esa vez, no quería volver a depender de eso. ¿Y si no hubiera abierto la boca para rugir? Entonces la pelea hubiera durado más y quién sabe qué podría haber pasado. Luego estaba también To, que tenía un cuerpo especial que imitaba el caucho o un globo. Los ataques contundentes fueron muy ineficaces mientras peleamos contra él, por lo que esta técnica sería de gran ayuda cuando peleemos nuevamente. Podré derrotarlo aún más fácilmente. Después de dominar esto, no tendré que preocuparme si mi oponente usa armadura, tiene piel de hierro, posee un cuerpo especial, etc. Podría atacar sus órganos internos directamente. Felicitaciones por crear otra técnica letal. Dijo Shifu y lo miré. Contuve una risa cuando vi su estado húmedo. Aunque era un panda rojo, parecía más bien un mapache mojado. Pero de nuevo, debo aconsejarte como tu maestro que descanses durante 1 o 2 días. Dijo y antes de que yo respondiera, levantó la mano para detenerme. Sé que estás ocupado desarrollando estas nuevas técnicas y haciéndote más fuerte de lo que ya eres, pero, dijo sabiamente. El momento para relajarse suele ser cuando no se tiene tiempo para ello. Realmente no se puede discutir con eso. Hace ya algunos meses que entreno constantemente para volverme más fuerte, y mi único descanso consiste en dormir, comer o cuando entrenaba a los 5 furiosos y a To. Supongo que entonces meditaré. Dije y estaba a punto de sentarme antes de que Shifu suspirara y se pellizcara entre los ojos. La meditación también es otra forma de entrenamiento. Lo que quiero decir con descanso es que te diviertas o estés inactivo. Él dijo. ¿Divertido? Procesé la palabra en mi mente. Nunca he tenido lo que la gente normal consideraría divertido ni en esta vida ni en mi vida pasada. Al fin y al cabo, a los 24 años no se dominan distintos kung fu y artes marciales divirtiéndose. Pero también me divertía constantemente entrenándome y haciéndome más fuerte. Me divertí mucho cuando seguía adelante, incluso cuando mis células me gritaban que me detuviera y cuando permitía a mi cuerpo realizar hazañas imposibles. Mientras miraba a Shifu con una expresión de asombro que insinuaba que claramente no tenía ni idea de lo que estaba hablando, suspiró y dijo, algo divertido. Como pasear por el pueblo o comprar cosas en el mercado. Los aldeanos me odian. Yo dije. Aunque el único crimen que cometí contra ellos fue arrasar la aldea hace 20 años, la gente de toda China me odiaba. Fue porque no importa cuán pequeño pareciera mi crimen, había literalmente bandidos y asesinos que se convirtieron en maestros que luego se volvieron amados. Fue un caso diferente. Fue debido a mi fuerza incomparable junto con el hecho de que Owai fue quien me consideró malvado. Owai era básicamente como un Buda para ellos, alguien que tenía un gran poder y había vivido durante 1000 años y al mismo tiempo tenía una sabiduría digna de su edad. Hubo algunos que incluso lo adoraron. Espere unos cientos de años y es posible que le creen una religión legítima. Como creador de Kung Fu y maestro de Ki que logró cosas imposibles y salvó al mundo de los demonios, esa era la admiración que tenía entre la gente de este mundo. Entonces, cuando una persona así dijo que veía oscuridad en mí, toda China le creyó. Me veían como más malvado y siniestro que incluso los propios villanos malvados. Su influencia se pudo ver en cómo toda China creía en el guerrero profetizado, el guerrero dragón, aunque tal cosa nunca antes existió. Cuando seleccionó a To, simplemente lo creyeron sin siquiera cuestionar nada. Sus meras palabras podrían incluso poner a mi propio padre en mi contra. En palabras simples, eran un grupo de NPC. Ellos no te odian, hijo. Dijo Shifu, sus ojos estaban tristes por mí, simplemente tienen miedo. ¿Cuál es la diferencia, Shifu? Le pregunté. El miedo genera desprecio. La gente naturalmente odia lo que teme. Se quedó en silencio y no discutió más conmigo. He ido al pueblo varias veces y cada vez la reacción fue la misma. Si no salvara al mundo o algo a ese nivel, mi reputación y cómo me percibe la gente no mejoraría. Pueden odiarme si quieren. Al menos ahora tengo a mi padre y a mis jóvenes que me ven tal como soy. Cuando me convertí en el más fuerte y construí un legado que incluso superó el de Owai, cambiaron su tono muy rápidamente. No es que faltaran oportunidades para salvar el mundo mientras me quedé con To. Un largo silencio se extendió entre padre e hijo antes de que fuera roto por el movimiento de Shifu. Saltó en el aire y lentamente cayó hacia mí cabalgando sobre una hoja que caía. Pensé en el kung fu que Shifu estaba usando para volverse ingrávido. Era un kung fu extremadamente difícil de dominar, pero cuando lo haces, puedes aligerarte hasta el punto de ser tan liviano como una pluma e incluso puedes caminar sobre las hojas. ¿Recuerdas esto? Me preguntó Shifu mientras aterrizaba suavemente en el suelo, como una pluma.
El arte del equilibrio. Dije y cuando me dio una sonrisa descarada, me sentí molesto. Exactamente, el arte del equilibrio. Tú, hijo mío, nunca fuiste alguien que estuviera en equilibrio. Siempre estuviste en ambos lados de los extremos. Shifu dijo. Incluso con todo tu genio, te tomó 5 años dominar este kung fu. Aparté la mirada, un poco avergonzada por ese hecho. Fue realmente vergonzoso que me tomara tanto tiempo dominarlo cuando el propio Shifu lo dominó en unas pocas semanas y recordé que Po lo dominó en cuestión de días. ¡Qué mancha en mi reputación de genio incomparable! Ven, camina conmigo, hijo. Te mostraré cómo liberar tu espíritu y divertirte. Dijo Shifu y saltó en el aire. Su suave y gentil empujón lo llevó hacia el cielo con su ligero peso. Aterrizó en lo alto de un árbol, todo su peso sostenido por las hojas mientras me esperaba. Suspiré. Realmente nunca me gustó el Yin Kung, incluso después de dominarlo. No permitas que el peso del mundo te controle, en lugar de eso, vuélvete ingrávido y toma el control del mundo. Ese era el concepto detrás de Yin Kung. Necesitas tener un equilibrio absoluto de la mente y el espíritu y recorrer el camino hacia el arte del equilibrio. Nunca usé este kung fu porque, en mi opinión, mis ataques deberían tener el peso de una montaña detrás de ellos en lugar de ser ingrávidos. Creo que necesitaba ser tan destructivo como un volcán en lugar de una pluma. No era adecuado para mi kung fu, que enfatizaba la destrucción. Pero eso no significa que no pueda utilizar este tipo de kung fu. Rechacé el peso del mundo mientras observaba con curiosidad cómo el ki dentro de mi cuerpo cambiaba mi peso. Fue algo muy curioso. Solo he sido capaz de sentir mi ki así después de meses de meditación y paz interior. El ki en tu cuerpo puede hacerte lograr milagros cuando se trata solo de tu cuerpo. La paz interior simplemente lo hace mucho más fácil y te permite hacer milagros solo con tu voluntad. Además, te brinda la capacidad de influir en objetos distintos de tu propio cuerpo. Esto explicaría cómo pude volverme ingrávido, cómo Mantis podía ser tan fuerte o cómo el cuerpo de Po era como un globo de goma. Todo fue gracias a Ki. El combustible de los milagros, como he llegado a llamarlo. Me di cuenta de eso después de toda la capacitación e investigación que hice. La única diferencia es que a alguien como yo que logró la paz interior le resultó mucho más fácil lograrlo. A todos en este mundo se les permitió crear milagros. Pero la gente no lo sabía porque no tienen conocimiento externo como yo. No pueden mirar sus vidas desde una perspectiva externa. Para ellos, algunas cosas simplemente tienen sentido. Por ejemplo, cómo el pequeño cuerpo de Mantis puede ser tan fuerte, cómo los patos pueden volar con ropa puesta o con alas pequeñas, etc. Ki era una energía tan interesante que me dejaba con más preguntas cuanto más aprendía sobre ella. Era muy limitado pero al mismo tiempo vasto en lo que podía hacer. Sacudí mis pensamientos cuando sentí que mi cuerpo se volvía ingrávido y salté hacia Shifu. Un día de descanso no debería perjudicar ni ralentizar mucho mi progreso. Vamos. Dijo Shifu con una sonrisa mientras saltábamos de un lugar a otro. Con nuestro peso de pluma, fuimos llevados por el viento. Surcamos los cielos, desencadenados por el mundo. Tomamos el control del peso del mundo en lugar de dejar que él nos controlara a nosotros. Me dio la sensación de que mi propio destino estaba en mis manos. Mi destino, mío para darle piedad. Miré el rostro sonriente de mi padre mientras subíamos y bajábamos suavemente, escalando todo el valle y no pude evitar recordar el pasado cuando volamos así por primera vez cuando dominé Yin Kung. El día pasó rápido mientras pasaba tiempo con mi padre.